Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar lo que corresponde a las revoluciones socialistas. Para ello es muy importante conocer cómo pasó el ser necesario el socialismo. En cuanto a Marx y Engels, así como otros pensadores socialistas, discutían sobre el paso del capitalismo al socialismo, coincidían en que el paso no se daría de una forma acordada y natural. La burguesía, muy acomodada en sus privilegios, no permitiría el cambio social y la anulación de una explotación del hombre por el hombre. Además, tenían el poder económico de su lado y el Estado que estaba sobre todo protegiéndolos. Por ello, la forma de revertir esta situación sería mediante la toma del poder del Estado. Solo teniendo el Estado bajo su dirección, los obreros podrían actuar contra grupos económicos y cambiar la situación de pobreza, hambre y sobre todo la explotación en la que se desenvolvía. Este fue y es el argumento para la organización social y política de los trabajadores y además la base para generar protestas sociales, reclamar derechos mediante a huelgas, movilizaciones, de ser necesario combatir abierta las fuerzas del Estado, el ejército y la policía con el fin de acceder a él. Uno de los primeros pasos que se da es la Revolución Rusa, que es la primera de todas. Rusia ofrecía el escenario ideal para la lucha socialista a los inicios del siglo XX. Era una nación atrasada en comparación con otros países de Europa. Su economía era poco industrializada y la agricultura que hacían de forma rudimentaria era el principal sustento para la población. A nivel económico y político, Rusia prácticamente vivía en el feudalismo. Era dirigido por una sola familia y el zar Nicolás II era su máximo representante, el cual no permitía el desarrollo social de la mayoría de su población. Y este retraso se sumó la participación en la Primera Guerra Mundial, que produjo miles de muertes y la escasez de alimentos por excesivo gasto económico que estaba destinado a la guerra. Esta situación condujo a la caída del zar en febrero de 1917 y la instauración de un gobierno provisional formado por el Parlamento Imperial, que era representado por la burguesía, mientras los obreros y militares estaban organizados en los consejos denominados soviets, con una fuerte presencia de los partidos socialistas. Entre estos se destacaban los llamados bolcheviques, que reclamaban con urgencia la salida de Rusia de la guerra y el traspaso de las propiedades de la tierra a los campesinos. Ante la incomodidad de la población, el Parlamento Imperial, el 25 de octubre de 1917, tuvo un gran movimiento de obreros, militares, campesinos, liderados por los bolcheviques, los cuales se tomaron las calles. El gobierno provisional abandonó el cargo y Rusia, por primera vez en la historia de la humanidad, se instauró un gobierno socialista, cuyo primer líder fue Vladimir Ilich, más conocido como Lenin, quien gobernó desde 1917 hasta 1924, año en su muerte. ¿Cuáles fueron los cambios más notables? Fueron, en lo que se refiere a relaciones sociales, la anulación de relaciones empresario-obrero, los trabajadores organizados en soviets, la búsqueda de la anulación de clases sociales. En lo político se logró una instauración de ideología oficial socialista, dominio del Partido Comunista, fundación de la Unión de las Repúblicas Socialistas más conocidas como URSS, la búsqueda del posicionamiento como potencia mundial frente a naciones capitalistas y en la economía tenían un socialismo económico nacionalizado de fábricas,
la expropiación de tierras a terratenientes y propiedad colectiva o estatal de los medios de producción. Es decir, las propiedades eran de todos. Después también tenemos lo que es la Revolución China. Con este impulso del Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong, en 1949 se funda la República Popular China de política y economía socialista. Esta revolución estaba inspirada en la rusa. Compartía con el proceso de haber surgido de uno de los países notables de condiciones con retraso y con dependencia de la agricultura. Por ello, a diferencia de la teoría original del socialismo científico, también conocida como el marxismo, que señalaba que la revolución sería impulsada por obreros industriales, esta tuvo un alto protagonismo en lo que se refiere a los campesinos. Algunos de los cambios notables que generaron la Revolución China fueron la distribución de la tierra mediante reforma agraria que estableció la propiedad colectiva. Además, en el año de 1950 se promulgó una ley que permitió la emancipación de la mujer, permitiéndoles vivir en sometimiento, permitiéndoles dejar de vivir en sometimiento de su pareja y poder elegir con quién casarse y todavía tener el reconocimiento de los mismos derechos que los hombres. No obstante, aunque la alianza entre la URSS y China eran claras al principio, progresivamente fueron distanciándose porque sus modelos de producción socialista eran distintos. La URSS buscaba un modelo industrial mientras que China buscaba fortalecer la agricultura. Además, con el pasar de los años, China comenzó a ver a los soviéticos como un socialismo que se alejaba mucho de los principios económicos y políticos originarios del marxismo. Otra revolución que tenemos en cuenta del socialismo es la Revolución Cubana, esa es la que está más cerca. Esta se da con la posibilidad de superar las injusticias sociales mediante la lucha de sectores históricamente empobrecidos y explotados, y el establecimiento de gobiernos liderados por personas que no pertenecían a las élites tradicionales. Fue una idea esperanzadora para muchas naciones del mundo, incluyendo América Latina. Aquí es donde toma protagonismo la Revolución Cubana y Fidel Castro. La Revolución Cubana fue un proceso armado protagonizado por el movimiento 26 de julio, fundado por Fidel Castro, y fue en 1959 derrocó al dictador Fulgencio Bautista, que era apoyado por los Estados Unidos. Según los cambios fueron notables en las relaciones sociales, políticas y en la economía. Fueron la nacionalización de varias empresas extranjeras, la reforma agraria que impulsó la propiedad social de la tierra como un modelo económico, planificado para diversificar la producción de los años que habían concentrado exclusivamente en la siembra de la caña de azúcar. Y esto hay que añadir el acceso universal y gratuito a la salud y la educación de todas las personas cubanas, con lo que se mantiene hasta el día de hoy, y logró erradicar el analfabetismo de la isla, posicionar a Cuba como un referente en cuanto a salud y economía. Pero siempre hay reacciones de las potencias capitalistas, y veamos qué hicieron. Las revoluciones rusas, China y Cuba fueron los tres múltiples progresos de las luchas socialistas, que se desarrollaron en varios países del mundo. Esto generó preocupación para las grandes potencias libertad capitalistas, ya que vieron con desconfianza que se expandía el sistema a los cuales ellos se oponen claramente. En este caso, Cuba, los efectos de esta reacción que perciben hasta el día de hoy y las transformaciones sociales y económicas emprendidas por la Revolución Cubana afectaron fuertemente a los intereses de los grupos económicos tradicionales cubanos y estadounidenses. Esto sumó el temor norteamericano con el pensamiento socialista se expandiera por América y justificó una de las agresiones desde Washington. Pueden enumerarse algunas de las acciones emprendidas por Estados Unidos. Primero fue los múltiples
intentos de asesinar a Fidel Castro. El asesinato de Ernesto Che Guevara, que fue en 1967 en Bolivia, invasión a Cuba por la Bahía de los Cochinos en 1961, la anulación de relaciones diplomáticas, la declaración de embargo a Cuba, la disminución de importaciones de productos cubanos a Estados Unidos, la presión de los Estados Unidos para que otros países americanos no comercialicen con Cuba, el congelamiento de bienes y cuentas cubanas en Estados Unidos, la ley de los pies secos, pies mojados, que daba residencia legal a cualquier ciudadano cubano que llegara a Estados Unidos, la restricción de ciudadanos estadounidenses hacia Cuba. Estas medidas, y muchas de las cuales siguen vigentes hasta el día de hoy, afectaron gravemente la economía de Cuba, la cual tuvo que apoyarse durante décadas en la URSS para poder solventar el dinero debido a que Estados Unidos, recuerden que había hecho un bloqueo comercial. Con la llegada del presidente Barack Obama, el gobierno estadounidense, las relaciones diplomáticas se reanudaron y se volvieron a instalar en las embajadas en ambos países. Se eliminó la ley de los pies secos, pies mojados. Sin embargo, el bloqueo comercial de Cuba, el cual afecta a su economía notablemente, sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.